Hola, ¿qué tal? Soy Erika Fernanda, estudiante del programa de licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad de Pamplona. Desde el curso Semántica y Pragmática han surgido una serie de cuestionamientos con referencia al estudio, al desarrollo, a los enfoques del campo semántico. Para ello hemos decidido formar un grupo de 8 docentes en formación donde intentamos dar respuesta a la pregunta: ¿cómo se ha desarrollado la discusión sobre el estudio del significado? Para adentrarnos en esta temática, hemos traído un mini taller, el cual consta de 2 puntos. En el primero de ellos tenemos una serie de oraciones que van de la A a la E. Cada oración posee una palabra en negrilla. Deben en este punto señalar o identificar a qué componente de la semántica pertenece y posterior a ello decir el por qué consideran que es ese campo semántico. Como segundo punto traemos a colación lo que es el signo lingüístico. Como pueden ver, acá traemos una ilustración de un objeto. Acá se debe identificar cuál es el significado, el significante y el referente. Ese sería todo el mini taller. Ahora, no siendo más, damos inicio con nuestro acercamiento hacia la pregunta que les he mencionado anteriormente. Con ello vamos a tratar lo que es los inicios de la semántica, alguna parte de su desarrollo, algunos artículos que han traído como estudios valiosos o investigaciones a la misma semántica y algunos referentes teóricos que apoyan todas estas teorías. Como último punto tenemos una conclusión general donde damos respuesta a esta pregunta problema. Entonces, no siendo más, damos inicio. Bien, para tratar de dar respuesta al interrogante ¿cómo se ha desarrollado la discusión sobre el estudio del significado? Es importante hablar sobre los inicios de la semántica. Para esto, se conoce que en 1833 la semántica comienza a verse como disciplina de la lingüística, debido a que anterior a esto, pues la semántica dependía de disciplinas como la pragmática y la sintaxis. Ahora bien, dentro del estudio del significado se presentan dos grandes periodos. Se habla en primera instancia del periodo presemántico y en segundo y último lugar del periodo de la semántica moderna. En cuanto a la parte del periodo presemántico, se presenta desde la antigüedad clásica hasta el siglo XIX. Además, se manifiesta que el estudio del significado era pues llevado a cabo por filósofos y lógicos. También dentro de la época presemántica se habla del periodo presemántico, perdón, se habla de épocas como la antigüedad, la época medieval, del Renacimiento, siglos XVII y XVIII, y la época de los neogramáticos. Pero desde la época de la antigüedad hasta los siglos XVII y XVIII, el estudio del significado estuvo enfocado en los cambios y la evolución de la palabra, a diferencia de los neogramáticos, los cuales dejaron a un lado ese enfoque del estudio del significado y se enfocaron en el componente sintáctico. En cuanto al último periodo correspondiente a la semántica moderna, se evidencia lo que es el desarrollo de diferentes puntos de vista desde otras semánticas. Es decir, se habla de la semántica tradicional, de la asociativa, de la estructural, de la interpretativa y de la semántica pragmática. En primera instancia, la semántica tradicional, la asociativa y la estructural enfocan su estudio en la parte sintagmática, y la semántica pragmática ya estudia lo que es la parte del discurso desde aspectos como la parte de la coherencia, la cohesión, la deísis y las modalidades, entre otros aspectos. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre los antecedentes filosóficos que conllevan a trasladarnos al significado y a los antecedentes quienes hablaron de ese significado. Bien, primero tenemos el positivismo lógico, el cual pues deniega que exista una significación a todo enunciado no verificable. ¿Qué quiere decir con enunciado no verificable? Aquellos, ya sea político, moral,
ético que simplemente no se le puede otorgar sino un valor más emocional que un valor denotativo. Esto es afirmado por Carnap en 1931. Ahora, por otra parte, el filósofo Austin en 1962 pues sostiene una investigación del significado y invita a abordar los términos en el contexto de los diversos usos. Para este hombre es fundamental que cada término sea abordado en diferentes sitios geográficos. ¿Por qué? Porque no en todos los lugares se puede decir que se tiene el mismo valor significativo para una palabra. Ahora, se analiza la propuesta wittgensteiniana. Esta propuesta lo cual busca es examinar el significado mediante su uso, ya sea sirviéndose de una representación de cada término. Y pues esta propuesta busca que sea abordada ordena que sea abordada, mejor dicho, por el descubrimiento empírico. ¿Qué es ese descubrimiento empírico? El descubrimiento empírico es a través de la experiencia. Entonces, para el hombre que diseñó esta propuesta, es fundamental que se estudie el significado, pero a través de una experiencia que se obtenga. Para ello se deberían trasladar de una localización a otra, dependiendo del contexto, y así comparar los diferentes significados que puede obtener una sola palabra. A continuación, a nuestra compañera Daniela, en la pregunta que nos corresponde, que es el estudio del significado, entonces nos podemos dar cuenta que la semántica es muy importante allí, puesto que tiene el significado de los sonidos. Entonces de ahí parte a la teoría lingüística, que tiene que ver también con la fonología, la lexicología. Entonces todo esto nos abarca para nuestro campo semántico. Entonces de allí podemos regir que el significado parte de dos ramas muy importantes, que es la semántica y la pragmática. Entonces en estas ramas nos damos cuenta que uno es el contexto de la imagen, del significado, y otro el significante. Entonces todo depende del campo semántico en el cual estemos, por lo cual no podemos decir un banco, que es un instituto bancario en el cual financiero, a un banco que es un asiento. Entonces por esto parte mucho de el campo semántico en el cual nos estamos refiriendo. Siguiendo con el desarrollo de la pregunta de la discusión sobre el significado, entonces debemos tener muy en cuenta la discusión y sobre todo la lengua formal, que parecían en una actitud de ser fenómenos espirituales, en la que consiste en cambios o teorías. Se definen estos a través de algunas clases o tipos que se dan allí, ¿sí? Entonces también tenemos que tener en cuenta estas clases, que son la extensión, la transferencia y el significado. Bueno, entonces estas son unas cuales que se emplean en las viejas categorías que se dan allí en la semántica, y también hay que tener muy en cuenta esto, sí, a estas clases que se dan para tener un buen desarrollo hacia la discusión de un significado, así como lo hace uno. Entonces también tenemos que tener en cuenta que también encontramos algunas categorías de la retórica, así como son la metáfora, la metonimia y el sinécdoque, que son una representación de un método muy importante para llegar al desarrollo de este significado, ¿sí? Entonces también a partir de esto se da un estudio semántico, donde se da la técnica de estudio de sustitución general. Entonces también allí se figura donde la palabra de investigación, donde se da un caso, el sujeto que se va a realizar a lo que se va a sustituir hacia algunas u otras cosas. Entonces esto constituye en una frase semántica. Entonces aquí también en el desarrollo de esta pregunta también se encuentra
dos autores muy importantes que nos dan tres aspectos sobre la teoría que se tiene que manejar o que se tiene que tener muy en cuenta. Entonces, a partir de estos dos autores también es satisfactorio y portador de significado, ¿sí? De que es lo que queremos buscar como tal. Entonces Charles y Morris en 1943 denominan tres aspectos de la teoría de los significados. Entonces, como podemos ver, escuchar, entonces está la sintáctica, la semántica y la pragmática, que son unos métodos muy importantes para este desarrollo del significado y la discusión de esto. Entonces, Peirce también llamó lógica propiamente dicha, porque Morris denomina la semántica. Entonces también esto se define como el estudio en las condiciones donde se debe satisfacer muy bien el significado y ser portador de ello, ¿sí? Para tener buen conocimiento y tener buen afectos y costumbres a esto, ¿sí? Entonces eso es lo que queremos hacer, que esto sea satisfactorio el signo de la semántica, donde sean por caminos distintos y que estas ciencias de frecuencia es lo importante en crecer y dar su moderno y que constituyan un buen objeto en este entorno. Entonces, que sea muy buen el significado que se da a partir de estos autores también, y también el desarrollo de la pregunta. Entonces, como ya sabemos, es importante tener muy en cuenta el significado también de las cosas, como el estudio en las condiciones donde se debe satisfacer muy bien el significado y ser portador de ello, ¿sí? Para tener buen conocimiento y tener buen afectos y costumbres a esto, ¿sí? Entonces eso es lo que queremos hacer, que esto sea satisfactorio el signo de la semántica, donde sean por caminos distintos y que estas ciencias de frecuencia es lo importante en crecer y dar su moderno y que constituyan un buen objeto en este entorno. Entonces, que sea muy buen el significado que se da a partir de estos autores también, y también el desarrollo de la pregunta. Entonces, como ya sabemos, es importante tener muy en cuenta el significado también de las cosas. Sociológica, en la sociología, por así decirlo. ¿Por qué en la sociología? Porque tiene que ver mucho en la relación con los individuos, tiene que ver con el sexo, con el estrato y lo más fundamental, que es la comunidad de habla. Esto tiene mucha relación con la sociolingüística, porque gracias a la sociolingüística, pues que es la disciplina que estudia la lengua en diferentes contextos, entornos, a lo que tiene mucha relación con las comunidades de habla. Bueno, ustedes me dirán que la lingüística, pues bueno, sí, tiene mucho obviamente que ver con la semántica. ¿Por qué? Porque es que tanto la semántica como la sociolingüística, ¿sí?, son un complemento, se complementan tanto el uno como para el otro. ¿Por qué? Porque la sociolingüística tiene mucho que ver en la parte de esa escudriñación, por decirlo así, que son los lingüistas los que se toman ese deber de estudiar la lengua, pero a profundidad. Y para eso también tienen que estudiar la semántica. ¿Por qué? Porque la semántica abarca mucho lo que tiene que ver con las palabras, con los términos, los conceptos, porque hay conceptos que son muy complejos para entender y por eso es necesario hacer un estudio muy detallado sobre eso. Ustedes tal vez me dirán cómo se podrá hacer ese estudio, o quiénes lo hacen, o cómo. Bueno, yo se los voy a decir. Hay unas academias, ¿sí?, que están dirigidas por lingüistas, por etnólogos, ¿sí?, que son las personas encargadas de estudiar las comunidades, las razas, las etnias, ¿sí?, y también tiene que ver mucho, o sea, tiene mucho en común también con la parte de la lengua, porque obviamente la lengua, porque es que por naturaleza
el hombre tiene que expresar, tiene que hablar, ¿sí? Y necesita estar rodeado de personas. Eso pasa también en las comunidades de habla, que se necesitan como dar esa comunicación, como expresarse. Y también nos invita mucho a hacer esos estudios para poder determinar con precisión y hacer una recopilación detallada de diccionarios como es la RAE, que la RAE es la Real Academia Española y que es la encargada de hacer esos estudios en diferentes contextos que se da en la América Latina y en España para poderle dar sentido a ciertas palabras que a veces suele ser complicado saber qué significa o qué quiere decir tal palabra o tales palabras. Y por eso es muy importante y tener mucho en cuenta que la semántica siempre va a ser fundamental en la lengua castellana, pero más en el ámbito de la lingüística, que tiene mucha relación con las diferentes disciplinas que estudian esto. El significado ha sido estudiado por muchos teóricos, quienes han realizado diferentes artículos y teorías sobre él. Hoy vamos a hablar sobre el estudio del significado mediante las pruebas de sustitución de palabras, el cual fue realizado por Alfredo Fierro. Bueno, este estudio muestra la técnica de exploración del significado lingüístico mediante la sustitución de palabras en un conjunto de frases u oraciones, teniendo en cuenta los procedimientos que se han venido realizando a lo largo de los años. También nos resalta la importancia de la fonología, ya que existen muchas palabras que al pronunciarse se escuchan iguales, pero tienen diferente significado. Un ejemplo que podemos hacer es la palabra casa. Al escuchar casa, el ser humano puede asemejarlo a dos tipos: la casa de vivienda o la casa de deporte, de cazar animales. Por esto, también es recomendado analizar el significado de las palabras por otras ciencias como la lexicología y la semántica. También este estudio nos habla de la familia semántica, la cual está compuesta por 4 áreas principales. La primera, la morfología, la fonología, la sintaxis y la semántica. Bueno, la semántica estudia el significado del signo lingüístico. El significado tiene 2 componentes: el denotativo, que comprende rasgos conceptuales y objetivos significativos de una palabra fuera de cualquier contexto, y el connotativo, que comprende los rasgos conceptuales y subjetivos. ¿Qué quiere decir subjetivos? Pues que cada persona le da el significado a la palabra según el contexto donde se encuentre viviendo o realizando cualquier tipo de actividad. También tenemos un segundo estudio. Este tiene como título Información y significado hacia una semántica de la comunicación, realizado por Ricardo Pérez y Amat García. Este estudio tiene como objetivo la relación entre concepto cualitativo y de formación de la noción del significado. El significado es una noción problemática en la medida en que es entendido como algo. ¿Como algo qué? Algo completamente definido y explicable solo en virtud del lenguaje. Supone la insostenible afirmación de la existencia de oraciones analíticas. Así pues, el estudio del significado debe plantearse desde la perspectiva empírica de los usos del lenguaje, para lo que se necesitan modelos de usuarios del lenguaje de la comunicación. Es importante que cada persona o cada individuo sepa la diferencia que hay entre el significado y el significante dependiendo del contexto en que se encuentra. Porque una palabra puede significar algo, ejemplo, en Cúcuta, y otra
otra cosa en Bogotá. Un ejemplo que podríamos dar es nona. En ninguna otra parte del país se utiliza esta palabra para hacer alusión al papá de nuestros padres. Se utiliza la palabra abuelos. Entonces, aquí vemos la importancia del significado de las palabras. Como Ottgen y Richard y Ludwig Wittgenstein. En primera instancia, los lingüistas Ottgen y Richard hablan de lo que es el estudio del significado desde una tríada semántica. A la vez, cabe resaltar que ellos presentan 23 definiciones acerca de su significado, pero en este caso vamos a centrarnos en el triángulo semiótico o la tríada semántica. Según Ottgen y Richard, esta tríada presenta 3 elementos, los cuales tienen que ver con el significado, el significante y el referente. A través de un ejemplo se puede entender que en este caso pues tenemos el cuaderno. Si vamos a sacar el elemento del significado, este sería su concepto, es decir, conjunto de hojas de papel impresas o en blanco, unidas con una espiral o dobladas, encajadas o cosidas. En cuanto al significante, pues se hace referencia a que es la imagen acústica, es decir, la cadena hablada. Y por último, el referente tiene que ver con el objeto real, ¿sí? Con lo que se tiene de forma tangible. Por último, en cuanto a la perspectiva que muestra Ludwig Wittgenstein, lingüista y matemático, él dice que ese estudio de significado o la definición de significado como tal está totalmente relacionado con el contexto. Dependiendo de lo que es el hablante y el contexto, es que se va desarrollando las diversas formas o la multiplicidad de los significados de un objeto o de una palabra. Seguimos con la segunda parte de los autores. En este encontramos a Michel Breal y a Charles Morris. Michel Breal es el padre de la semántica moderna y también es uno de sus principales representantes y fundadores. Para él es una teoría o ciencia de las significaciones, es decir, la ciencia que estudia el lenguaje y los contenidos que se encuentran inmersos en los significados de las palabras. Para Michel, la semántica es la ciencia de los significados. En 1987, él publicó un libro llamado Ensayo de la semántica, donde realizó un aporte que es el estudio acerca de los significados, y él estableció algunas formas a través de las cuales estos pueden cambiar diacrónicamente. Pues pueden cambiar en sí los significados de las palabras. Y una de esas formas se denomina peroración o degradación semántica. Bueno, encontramos que la peroración es el proceso a través del cual determinados significados negativos de algunas palabras que son connotativas pasan a ser denotativas, a ser parte esencial del significado y de la palabra. Y ya no serían como partes marginales que puedan acompañar o no un término. Bueno, Michel Breal también dice que la semántica es la que estudia el significado como tal, no como lo podemos interpretar, sino el significado que posee cada palabra. En cambio, Charles Morris, él pues nació el 27 de mayo de 1901 y murió el 15 de enero de 1979. Fue un filósofo semiótico estadounidense. Para Morris, él se basa más que todo en la semiótica. Entonces él dice que es la ciencia experimental y es una fuente de conocimiento. También enfatiza el tema y realiza una tricotomía. En su teoría, él tiene algunos elementos. En eso encontramos el vehículo símnico, el designatum, el interpretante, el intérprete, el denotatum, el significatum. Bueno, en esto él utiliza estos elementos para poder realizar su aporte cuando publicó el libro en 1938 llamado Fundamentos de la Teoría de los Signos. Para Morris, él divide la semiótica en 3 ramas. Encontramos la semántica, la sintaxis y la pragmática.
En la semántica es el significado de los signos, es la relación de los signos con el objeto a los que se refiere, o sea, es la relación que posee el signo como tal. En la sintaxis es el estudio de las relaciones de los signos entre sí, cómo se relacionan y cómo evoluciona esta relación. Y en la pragmática es la forma en que los signos son utilizados o interpretados por las personas. Para Morris, el signo es algo que alude a algo y significa algo para alguien. Entonces, él dice que esto implica 3 componentes principales, como se los nombré hace rato. El vehículo sígnico, que es la manifestación material del signo y actúa como signo, o sea, es el signo del objeto como tal. El designatum es lo designado por el dicho vehículo, o sea, es aquello que alude al signo. Y el interpretante es la conducta deseable, o sea, es lo que puede la persona hacerse a la idea o a lo que se refiere el signo como tal. O sea, él dice que es la conducta deseable que desencadena en el receptor efecto que produce en el interpretante. Entonces viene siendo el efecto que produce ese signo o ese objeto a sus interpretantes o a nosotros como interpretantes. Bueno, con esto terminamos los autores que tomamos como base para el trabajo. Para intentar dar un acercamiento a la pregunta ¿cómo se ha desarrollado la discusión sobre el estudio del significado? Se tiene que el estudio del significado varía de acuerdo al enfoque y la formación que posea. Las interpretaciones, pues hay que hacer notar que la cultura, las creencias y demás aspectos sociales influyen en la construcción de conceptos y saberes. Esto nace a raíz de la compilación del diccionario de varios lenguajes y dialectos, donde se centra la atención en la problemática de la relación entre palabras pertenecientes a la misma esfera del significado. Siempre una palabra forma parte de un significado. ¿Esto para qué? Para dar significado. Estas se emplean desde las disciplinas como la lingüística, la sociolingüística, la semántica, entre otras. De ahí siempre han existido y existirán estudios más cuestionados en el campo semántico, ya que día a día nacen nuevas palabras cuyos orígenes abarcan diferentes culturas en las que estamos inmersos hoy.